Cuando me ofrecí para meditar en este versículo, no imaginé que iba a ser tan bueno, tan positivo, de tantas buenas noticias, alegre el pasaje, porque nos da muchos incentivos de buenas nuevas. Vamos a leer el versículo que hemos estado estudiando, que es Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Nuevamente lo vamos a leer. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo nos llena de alegría porque tiene gloriosos privilegios para nosotros. Pero como en toda su palabra nosotros conocemos al Señor, que junto con bendecirnos, también nos da una tarea, o mejor dicho, tenemos privilegios, pero responsabilidades. Siempre tiene un propósito en lo que Él nos da, en lo que pone en nuestras vidas. Son talentos a veces, muchos talentos, dones, pero para la gloria de Él. Y aquí dice en el versículo que ha dado estos gloriosos privilegios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el propósito de todos estos privilegios que nosotros encontramos aquí en el versículo 9. Cuando Pedro escribe a los creyentes en este versículo, le está comunicando un mensaje de buenas nuevas, de que ellos, el pueblo de Dios, a quien él escribe, son el pueblo de Dios y que pueden poseer enormes privilegios. De hecho, este pasaje es uno de los más preciosos, creo yo, en esta epístola de Primera de Pedro. Y cuando leemos el versículo nos damos cuenta que describe a los creyentes en este versículo. ¿Cuáles y cuántos gloriosos privilegios nos enumera? Hay 4, ¿verdad? Ya el pastor nos describió el pueblo escogido, el hermano Elías también nos dio una exhortación sobre soy real sacerdocio, y me corresponde a mí tomar el tercer punto, que es nación santa. En realidad, hermanos, al estudiar esto es glorioso para uno como cristiano porque estamos llenos de privilegios que el Señor nos ha dado como hijos suyos. No merecemos nada, pero sin embargo, al estudiar este pasaje uno se da cuenta que el Señor es muy misericordioso al tomarnos en cuenta como seres pecadores y necesitados. Me corresponde entonces esta parte que es Nación Santa. Entonces, Nación Santa, cuando aquí el apóstol Pedro lo menciona, está apoyándose en la fraseología del Antiguo Testamento. Usa frases que ya estaban en el Antiguo Testamento y él las retoma. Voy a leer, por ejemplo, en Éxodo 19:6. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. También menciona Deuteronomio capítulo 7 y versículo 6. Y dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Nos vamos dando cuenta del tremendo privilegio que Dios está dando a su pueblo. También mencionamos Isaías 62:12, que dice, y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová. O sea, todos esos títulos que Dios está dando a su pueblo es porque solamente Él nos escogió y nos amó y nos dio el privilegio de ser llamados con estos títulos tan gloriosos, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Sublime, lo mejor que Él puede dar a su pueblo.
Pedro entonces recurre al uso de terminología nacional y política, al hablar aquí de nación, pero quiere que sus lectores entiendan estos términos de un modo no político. Por tal razón, califica la palabra nación con el adjetivo santa. No cualquier nación, no la nación común y corriente, no la que conocemos o que se conocía, sino que nación santa. Una nación está formada por ciudadanos que residen en una determinada zona, que obedecen estatutos y reglamentos y que se esfuerzan por el bienestar de su sociedad. Los ciudadanos de una nación santa, sin embargo, tienen sus características comunes por medio de Jesucristo. El apóstol Pedro describe al pueblo de Dios como una nación santa, lo que significa que sus ciudadanos han sido apartados para el servicio de Dios. El pueblo de Israel nunca fue santo en su conducta. Y lo mismo podemos decir de la iglesia. Al releer la historia vemos que el fracaso de Israel fue patente y el fracaso del cristianismo es atroz. Sin embargo, somos santos en nuestra relación con Él, porque Cristo es nuestra justicia. Si tenemos alguna posición ante Dios, no se debe a nosotros mismos, sino a Cristo. No podríamos imaginar una realidad más extraordinaria que pensar que hoy estamos completos en Él. Es una satisfacción ser miembros de un pueblo santo, que es hoy un nuevo pueblo en el mundo. Por eso decía yo en la introducción, hermano, que este estudio me llenó de gozo, porque son puras buenas noticias para nosotros como hijos de Dios. Estamos separados, guardados, escogidos, con un propósito. Y dice ahí de anunciar estas verdades, el conocimiento que Dios nos ha dado a nosotros por medio de su palabra, por medio de ir creciendo en la vida cristiana. El privilegio es compartir estas bendiciones. La santidad es un estado y un camino. Es un estado porque cuando creemos en Cristo para salvación, inmediatamente la santidad y perfección de Cristo pasan a ser nuestras también. El Padre nos ve como un Hijo santo, puro, así como ve a su Hijo Jesús. Esa es la santidad que nosotros reconocemos en su palabra. No por nosotros mismos, nunca vamos a llegar a ser puros y santos delante de Dios, sino a través de su Hijo Jesucristo. Pero también es un camino a la santidad. Aún no podemos deshacernos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y hasta que lleguemos a Él, necesitamos crecer progresivamente en santidad. También nos exhorta esto el Señor en su palabra, que crezcamos cada día, que estemos en la experiencia cristiana para nosotros y para poderla compartir. Dios ha escogido personas dispersas, diferentes, de todo tipo de raza, para unirlos en una sola nación. La nación de los que han sido santificados por la sangre de Cristo. Nos ha apartado y nos ha separado del mundo en cuanto a nuestra manera de vivir, pero nos mantiene segregados en medio del mundo para que su santidad sea evidente y podamos reflejar su carácter a los que nos rodean. En otras palabras, separado, escogido, con todas estas bendiciones para dar testimonio de un Dios santo, puro, verdadero, soberano sobre todas las cosas. Es lo que nosotros, para lo que Él nos tiene separado y escogido. ¿Qué significa ser una nación santa entonces? Según la palabra de Dios, tiene que ver con lo que está apartado para el servicio de Dios. Es limpieza de corazón que se refleja en buena conducta, que siempre honra a Dios. De ahí que al pueblo de Israel, Dios mismo les dijera en Levítico 11:45, ustedes deben ser santos
porque yo soy santo. Y sabemos que ningún pecador no arrepentido puede estar en la santidad de Dios, en la presencia de Dios. Por eso siempre al orar, al ir a la presencia de Dios, pedimos perdón por nuestros pecados y vamos en el nombre de su Hijo, porque nosotros nunca va a haber un mérito, jamás podríamos. Fue Cristo Jesús quien mostró mejor que nadie santidad plena y perfecta al servir a Dios. Y son los cristianos quienes, como pueblo separado, han sido elegidos para el servicio de Dios. Qué gran privilegio tenemos, hermanos, de ser elegidos. A veces pienso dentro de muchos niños, por ejemplo, la realidad que conocemos en Refugio Cristo. Hay muchos niños necesitados de amor, de un hogar, y a veces tienen el privilegio, algunos de ellos, de ser acogidos en una familia como hijos y queridos, y lo apoyan y les dan todo lo que necesitan para sus necesidades, porque lo acogen como hijos. No son hijos de ellos, pero los acogen, los eligen dentro de un gran grupo de niños que están con esta necesidad. Así me imagino yo, que éramos abandonados, que éramos como libres, pero con libertinaje, sin rumbo. Y sin embargo Dios nos escogió con nombre y con un propósito. En Efesios 1:4 dice el apóstol, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha. Nos escogió entonces con un propósito. Y no es cualquiera, es ser santos y sin mancha delante de él. También en Colosenses 3 y Filipenses 1 dice, como escogidos de Dios, santos, nuevamente repite la palabra santos y amados, vístanse de afecto entrañable. La santidad, hermano, no es un privilegio de solo algunos, ya que todos los cristianos han sido llamados a servir en santidad, según el modelo de Cristo Jesús. Quizás se podría decir mucho más en cuanto a la santidad, hermanos, pero yo sé que ustedes son conscientes y conocedores de lo que Dios pide de nosotros en cuanto a la santidad. Es un modelo de vida que Él nos mostró una vez que hemos entrado a la familia de Dios. Somos nuevas criaturas y tenemos la responsabilidad de representar al Señor Jesucristo. Y Él, como nuestro modelo, debemos seguirle, debemos reconocerle y siempre dar un testimonio de por qué nos eligió y para qué. Según el apóstol Pedro, yo veo que como conclusión, él nos está diciendo, ustedes son santos, son nación santa, han sido escogidos por Dios y ahora le pertenecen y han recibido su misericordia y por eso ya no forman simplemente parte de este mundo. Jesús mismo dijo, ¿verdad? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos ser arrastrados por este mundo, sino tenemos que ser diferentes. ¿Por qué somos diferentes? Porque fuimos elegidos, escogidos, apartados para la obra que el Señor ya nos encomendó, según el Espíritu Santo nos guía. Fuimos apartados entonces para Dios. Existen para Dios y como Dios es santo, por consecuencia, ustedes lo son también. Es como veo yo la conclusión que nos da el apóstol Pablo aquí en este versículo. Que la honra y la gloria sea para él, hermano.